quiero darle la bienvenida precisamente a esta charla de tu propósito de vida. Lo que vamos a trabajar básicamente es procurar entender a qué viniste a este mundo y el propósito o la intención de la charla es que llegue a ustedes una respuesta desde el alma. La primera pregunta o con lo que iniciamos o debemos iniciar todo este camino o este recorrido espiritual es ¿cuál es tu objetivo de vida? Y cuando hacemos el planteamiento, cuando nosotros como seres encarnados en este cuerpo, en esta fisicalidad, nos preguntamos, bueno, ¿y para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué deseo hacer aquí? ¿A qué vine yo aquí? Básicamente, la respuesta es algo muy simple. El único y principal objetivo de vida que tenemos todos nosotros en esta creación en la cual nos encontramos es vivir. ¿Y de dónde obtenemos esa respuesta? Esa respuesta sale de cuando cada uno de nosotros se ve en peligro de muerte, es decir, cuando está en una situación donde está amenazada su vida, hace lo que sea necesario para mantenerse vivo. Es decir, en una situación de peligro, lo arrastra una corriente, Hasbe Shalom, Dios no lo permita, pero se está viendo arrastrado por una corriente. ¿Qué hace? Con todos los medios, con todos sus recursos, uñas y dientes, como se dice, procura mantenerse vivo, procura mantenerse en esta encarnación, o sea, encarnado en este cuerpo. Y cuando una persona, hemos visto cuando, por ejemplo, lo van a asaltar y le dicen, entrégame todo o la vida. ¿Qué hace la persona? Le entrega todo. Lo mismo sucede con una persona que, por ejemplo, está secuestrada. ¿Qué, qué hace? ¿Cuánto hay que pagar? Y no importa lo que haya que pagar y así tenga que entregar todos sus recursos económicos, prefiere mantener bien. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de nosotros como seres humanos es permanecer vivos. A eso vinimos. Esta estructura en la cual nosotros nos encontramos, este espacio-tiempo, movimiento en el cual nosotros nos encontramos, es una magnífica escuela donde tenemos la posibilidad de aprender acerca de muchísimas cosas, cosas que no las hay en otros niveles, no las hay ni siquiera en otras dimensiones, en otros mundos alternativos. ¿Por qué? Porque esta materialidad en la cual nos encontramos tiene la posibilidad de expresar la gran cantidad de emociones y las posibilidades de creatividad de una mente o de una inteligencia. Somos una conciencia universal que está constituido por una sabiduría universal, un discernimiento o una inteligencia universal y un conocimiento universal. Y se une hacia los niveles superiores a través de una voluntad universal y hacia los niveles inferiores por la expresión de las emociones que nosotros empezamos a manejar. El ejercicio de vida es básicamente la forma como nosotros interpretamos cada experiencia de vida. ¿A qué vinimos nosotros como seres humanos? Vinimos acá a dos cosas. Primero, a vivir experiencias y segundo, a aprender de ellas. Es decir, en el sentido general, esta creación fue creada para que pudieran cada uno de los individuos que está formando parte de esta creación
que tenga la posibilidad de crear, y en la creación que está haciendo, recrearse, es decir, volver a crear y crear nuevamente y así sucesivamente. ¿Esto para qué? Porque con cada proceso creativo tenemos una experiencia y con cada experiencia tenemos un aprendizaje. Entonces, en el ejercicio de vida, entonces, nosotros debemos entender que formamos parte de una gran estructura que es llamada creación. Y en esa estructura, como en toda gran maquinaria sofisticada, cada uno de nosotros tiene una tarea específica. Y esa tarea específica va de acuerdo con su talento único. Es decir, cuando hablamos de talento único nos referimos a la habilidad especial que tiene cada uno de nosotros y que nos hace diferente de todo en la creación. ¿Eso qué significa? Que así como nosotros, cada uno de nosotros tiene una huella digital que lo distingue de todos en esta creación, y además en los tiempos pasados y en los tiempos futuros, también tenemos un talento que solamente nosotros tenemos. Nadie más lo tiene, ni lo podrá tener, ni lo ha tenido nunca. Y ese talento único es la posibilidad que tenemos de apoyar en el proceso creativo general para que se transforme este mundo en el cual nosotros nos encontramos. Por eso cada pieza del rompecabezas es fundamental. Es decir, es tan importante el científico como lo es el artista, como es la prostituta, como el médico, como lo es el mendigo, como es el agricultor, como es el contador, el economista. Cada uno de nosotros tiene un papel importante y es pieza clave dentro de toda la estructura de esta llamada creación. Entonces, esa estructura es un mecanismo sincrónico que se mueve de acuerdo con las voluntades unidas de cada uno de nosotros. ¿Se acuerda que les decía que éramos una conciencia y que arriba estábamos unidos por la voluntad? Esa voluntad es la que arma, o es, digamos, la arandela que une a todos los seres de la creación. Quiere decir que entre todos estamos formando una voluntad especial o una voluntad general o una voluntad universal. Y esa voluntad universal determina la manera como se va moviendo poco a poco todo el entramado de pensamientos, de emociones en la cual nosotros nos movemos. Entonces, cuando nosotros estamos en el ejercicio de vivir, en ese ejercicio, lo que realmente estamos haciendo es expresando una voluntad. Ahora, para poder entender un poco más profundamente esto, debemos preguntarnos cuál es nuestra posición en ese entramado. Somos como tales un ser integral, así como la maquinaria es una maquinaria universal o una estructura universal formada por varias partes. Nosotros también, así como es en lo grande, es en lo poco, como es arriba, es abajo, como es en lo pequeño, es en lo grande, nosotros también representamos esa maquinaria. Quiere decir que estamos formados por varias partes. Así como nuestro cuerpo está formado por cabeza, tronco, extremidades, como nos decían en la primaria, todo nuestro ser integral está formado por varias partes, que corresponde con el cuerpo, con el ego, con el niño interior, con el adulto, con el anciano, el yo unificado y el yo universal. ¿Ok? Son las partes que estructuran a nuestro ser integral. La pregunta es, ¿en qué posición estamos nosotros con respecto a nosotros mismos? ¿Cómo nos consideramos a nosotros como seres individuales, particulares, pensantes y actuantes? Y una pregunta que surge de allí es,
en relación con, es decir, ese ser individual, cómo se relaciona con la maquinaria primaria en la cual nosotros nos incluimos, que es la familia. Entonces, ¿cuál es tu posición en tu familia? Primero, puede ser hijo, porque cuando eres pequeño, eres el hijo, pero luego puede ser también hermano, si tienes varios hermanos, pero también puede ser primo, puede ser sobrino, y cuando te casas, entonces puede ser esposo, puede ser padre o puede ser madre, puede ser abuelo. Es decir, ¿cuál es la posición que tú tienes en tu familia? Pero además, de acuerdo con la estructura familiar, ¿qué papel estás jugando dentro de tu familia? ¿Eres la persona más influyente de la familia? ¿Eres esa persona que sirve como punto de lanza en los proyectos? ¿O eres la persona que todos están ayudando y todos están llamando, están preocupados porque estás rezagado? ¿O eres la persona que está generando inconvenientes? ¿O eres la persona que está proponiendo soluciones? ¿Qué posición está formando o estás planteando tú dentro de tu familia, dentro de tu hogar, dentro de tu estructura familiar? Y más allá, decimos que la familia es la célula de la sociedad. Por consiguiente, ¿cuál es tu posición frente a la sociedad? Y para eso necesitas remitirte a lo que estás haciendo para ganarte la vida. Es decir, ¿qué trabajo tienes? ¿Cómo te desempeñas? ¿Qué relación tienes con la sociedad en cuanto a esa posición de dinero o de poder o de organización o de pensamiento? ¿Cómo te posicionas frente a esa sociedad en la cual tú eres una ficha clave? Y más allá, ¿cuál es la posición que tú tienes con la creación misma, con toda esta estructura en la cual nosotros estamos involucrados? Y eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos realmente por nosotros, por nuestro pequeño mundo y por esta creación misma. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Cómo nos comportamos y cómo nos proyectamos hacia ese mundo en el cual o para el cual nosotros estamos diseñados y al cual nos han traído para poder transformar? Entonces, nosotros, para entender cuál es esa posición, necesitamos identificar cuál es nuestro propósito. Y la gran mayoría de personas, sobre todo en estos veintitantos años como terapeuta, me preguntan, me dicen, pero es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Y claro, la gran mayoría de personas no se ha preguntado siquiera cuál es el propósito de su vida. Y mi pregunta para ustedes es, ¿estás solamente sobreviviendo? Es decir, vienes acá, de pronto te levantas, desayunas, vas a trabajar, haces tu labor diaria, almuerzas, luego vuelves a tu trabajo, regresas, estás con tu familia, o lees un libro, ves televisión, etcétera, te acuestas y ya, y al día siguiente lo mismo, y luego lo mismo y lo mismo. Muy posiblemente sí, porque la rutina nos lleva a actuar más o menos dentro de esa estructura de esa manera. Pero si nosotros nos preguntamos cuál es el propósito de nuestra vida, debemos saber que vinimos a algo mucho más que eso, mucho más que a sobrevivir. Realmente nosotros vinimos a impactar el mundo y no tenemos que impactar el universo entero ni la creación entera. Pero debemos saber que una pequeña acción que tengamos va a repercutir en toda la creación. Entonces podemos sencillamente intentar impactar nuestro pequeño mundo. Así ese mundo esté constituido únicamente por nosotros, un perro y 3 gatos. Porque la forma como nosotros impactamos a ese perro, a esos 3 gatos y generamos una sinergia o una estructura, eso permite que nosotros
establezcamos un planteamiento de relaciones, que es lo que va a determinar si realmente impacto o no a ese pequeño grupo en el cual yo me muevo. Por consiguiente, nosotros tenemos como propósito hacer algo, impactar de alguna manera a ese pequeño grupo. Arrancamos con papá y mamá, y luego nuestros hermanos, y luego cuando crecemos con nuestra pareja, y luego cuando generamos o creamos una familia, y luego vamos más allá y podemos pensar en cómo estamos impactando en nuestro grupo de estudio, en la universidad, en nuestro trabajo, en el sitio donde nosotros nos desempeñamos diariamente. ¿Cómo estamos realmente impactando? Vamos a nuestros vecinos. ¿Cómo hacemos que sea una vida con propósito? Que tengamos realmente una vida con propósito. Cuando nosotros identificamos que vinimos a algo específico, a algo importante, nuestra vida empieza a cambiar. ¿Y cómo nos damos cuenta de a qué vinimos realmente a este mundo? Es simple, realmente es sencillo. Solamente necesitamos ver cuáles son las experiencias que se han presentado en nuestra vida. Nosotros, lo que se nos presenta en nuestra vida no es por casualidad. Es una absoluta coincidencia ese engranaje perfecto en el cual nosotros estamos inmersos. Por consiguiente, a mí no me pasa lo mismo que le pasa al vecino, ni a mi esposa, ni a mi hijo, ni a mi hija. No, a cada uno de ellos les pasa lo que necesita pasarles o les sucede lo que tiene que suceder para poder cumplir con su propósito de vida. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a analizar la forma como se va desarrollando nuestra vida, eso determina que podamos saber hacia dónde tenemos que orientar nuestros pasos. Es decir, cuando la vida nos pone a repetir situaciones o circunstancias, nosotros sabemos que hay algo allí que debemos hacer. Y es importante que empecemos a trabajar en eso para poder cumplir con el propósito. Y para darnos más información, tenemos que saber cómo es nuestra familia. Si nacimos en una familia disfuncional o no, si nacimos en una familia de cooperación, si nacimos en una familia de conflicto, una familia de posición social, etcétera. Debemos identificar cuál es nuestra profesión. Es que de pronto decidí ser ingeniero, o ser psicólogo, o ser terapeuta, o ser arquitecto, o ser artista. Lo que sea que haya decidido no es exactamente algo fortuito del destino. Es literalmente la seña que nos está dando la vida para entender cuál es el camino que debemos nosotros recorrer. Por eso analizamos nuestro lenguaje, en qué país nacimos, en qué país crecimos, dónde decidimos vivir. Todo lo que nosotros analizamos acerca de nuestro pasado nos ayuda a entender cuál es el propósito de nuestra vida, a qué vinimos acá. Es tan simple como en una empresa. Si yo llego a una empresa, yo necesito saber cuál es el papel que voy a desempeñar dentro de esa empresa. Por consiguiente, para eso debo analizar exactamente qué es lo que yo vengo a hacer a este mundo físico. ¿Sí? Cuando en mi cotidianidad identifico qué es lo que vengo a hacer, inmediatamente la vida se va a hacer mucho más fácil para mí. Y vuelvo al ejemplo de la empresa. Cuando llego a una empresa y son las 8 de la mañana y todo el mundo empezó a trabajar, y bueno, ¿y yo qué vengo a hacer a esta empresa? Si yo sé que soy el contador, me voy al área de contabilidad. Si yo sé que soy el ingeniero, voy al área de ingeniería. Si soy el operario, o sea, yo sé a dónde me dirijo en esa empresa. Por consiguiente, es importante que sepamos
¿Cuál es el propósito que tenemos para esta vida en este espacio-tiempo-movimiento en el cual nosotros nos encontramos? Entonces, como les decía, empecemos y la invitación es a revisar cuáles son el tipo de experiencias que han vivido y cuáles son las señas que les ha ido entregando la vida desde su nacimiento, la familia, el país, el lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, nosotros nos encontramos en una maquinaria perfectamente sincronizada y está estructurada por una inteligencia superior. Esa inteligencia superior puedes llamarla Dios, puedes llamarla universo, puedes llamarla energía, puedes llamarla ciencia, como quieras. No te preocupes que no nos interesa darle un nombre específico. Lo que más nos interesa es el concepto de que hay algo por arriba de nosotros que está coordinando toda esta maquinaria magnífica en la cual nosotros nos encontramos. Y tiene 4 aspectos básicos. Un aspecto es desde donde sale todo, que podríamos llamar el origen. Luego hay otra parte que es ya el estado de creación, el momento de creación, que tiene que ver o está relacionado directamente con el pensamiento. Y hay otro que corresponde al nivel de formación, que es o está determinado por la emoción y tiene que ver con la manera como nosotros reaccionamos ante un evento. Y la cuarta parte del cuarto nivel es el mundo físico o es el mundo de la acción, que es el que nosotros tenemos para hacer nuestro ejercicio de vida. Allí en el mundo de la acción es donde nosotros nos encontramos. Por eso, volviendo al ejemplo de la fábrica o en la empresa, cuando yo llego en la mañana, es precisamente donde yo voy a actuar, donde voy a hacer mi labor como empleado o como dueño de esa fábrica. Entonces, teniendo en cuenta esos 4 niveles, debemos entender que el propósito de nuestra vida tiene que ver con esos 4 aspectos principales. ¿Ok? Y que para cada uno de ellos ya todos los recursos han sido dados. ¿Cuáles son los recursos que nosotros necesitamos en nuestra cotidianidad? Primero, necesitamos provisión y la provisión está representada por los recursos económicos. Debemos entender que siempre, cualquier sea nuestro propósito de vida, nuestra función en el momento específico en que nos encontremos, vamos a tener la provisión necesaria. No importa en qué situación estemos. ¿Eso qué significa? Que si mi propósito y mi función y mi tarea en ese momento específico de mi vida es caminar, entonces voy a tener por lo menos los recursos para caminar. Es decir, la salud para poder caminar. A lo mejor tendré unos zapatos o unas sandalias o algo, o incluso ni siquiera lo necesito, porque la función es caminar. Todos los elementos adicionales a la función primaria específica de la que estoy hablando en un momento específico del espacio-tiempo-movimiento son secundarios. Es decir, si mi función es caminar, no necesito, por ejemplo, tener una laptop, porque yo lo que voy es a caminar, no necesito un computador en ese momento, ni necesito una casa porque yo lo que voy es a caminar. Es decir, todos los demás elementos son adicionales a eso que yo voy a necesitar en el momento preciso del aquí y de ahora. Por consiguiente, debo tener perfectamente claro, y esta es una invitación que les hago, a tener perfectamente claro que cualquiera sea la situación en que se encuentren, la provisión para lo que ustedes van a hacer en ese momento preciso ya está establecida. Y para tu vida total en general ya está preestablecida. Ya los presupuestos de tu vida fueron acordados antes de que tú llegaras a este espacio-tiempo-movimiento. Quiere decir que antes de que tú encarnaras, de tu alma llegara a este cuerpo, ya tú habías hecho un convenio con los mundos superiores para obtener una cantidad de recursos en un momento determinado.
Por eso tú estás viendo que en tu cotidianidad un día tienes mucho dinero y otro día tal vez no tienes tanto. Y a veces hay carencias. ¿Por qué? Porque todo eso forma parte del flujo de la provisión que ya tú acordaste previamente. Por consiguiente, es tan importante recordar o reconocer el propósito de nuestra vida para saber cuáles son los recursos que yo voy a necesitar para toda mi experiencia de vida. Ellos fueron acordados de antemano y te los van a ir entregando cada vez que tú los necesites. Quiere decir que si yo estoy en primero de primaria, a mí no me van a entregar una calculadora, porque ¿para qué necesito una calculadora o un computador si yo estoy en primero de primaria? Tal vez me entregan un abaco o me pasan plastilina o lápices de colores. Pero muy posiblemente si yo estoy en grado 11, voy a necesitar una muy buena computadora y voy a necesitar tal vez una calculadora electrónica o lo que sea, una vaina toda rara. ¿Por qué? Porque lo necesito en ese momento. Y si yo voy a estudiar, por ejemplo, no sé, medicina, tal vez no me van a entregar un compás o no sé, un teodolito para mirar en el terreno, en topografía. ¿Por qué? Porque yo estoy estudiando medicina. Entonces a mí me van a dar los recursos de lo que yo estoy necesitando en el momento en que me encuentro, en ese aquí y en esa hora en el cual yo me encuentro. Y hay otros recursos que son los que tienen que ver con la sabiduría. Es decir, esos recursos intelectuales que tienen que ver, ya les explicaba, sabiduría más discernimiento, más conocimiento, que arman toda la estructura de la conciencia, ellos nos los van entregando también en el momento en que los necesitamos. Y nos van entregando a los maestros que nosotros necesitamos para poder aprender de algo. Y cuando hablo de maestros no es ir a la universidad. Si yo necesito aprender algo acerca del manejo de la ira, por ejemplo, entonces me van a entregar maestros que me hagan emberracar para que aprenda cómo es que se manejan las emociones y cómo se maneja la emoción de la ira. Y si yo necesito entender acerca del aspecto de abandono, entonces me van a poner un maestro que me abandone y que me haga sentir el dolor del abandono para que yo pueda aprender acerca del aspecto de abandono. Quiere decir que en cada momento específico de mi vida, los recursos de sabiduría van a ser entregados y van a aparecer allí los maestros que me van a enseñar. Si yo necesito paciencia, me van a entregar un maestro que me haga precisamente probar mi paciencia. Y tal vez me va a demorar y tal vez me va a tomar del pelo y no me va a hacer caso, lo que sea. Entonces, siempre van a estar allí para mí. Pero además yo ya tengo unos recursos que se llaman derechos de conciencia. Quiere decir que cuando yo he aprendido algo en mi vida, automáticamente eso queda grabado en mí como derecho de conciencia. Se graba en mi ADN. ¿Por qué? Porque ya aprendí a hacerlo. Por eso, por ejemplo, cuando aprendemos a montar bicicleta, puede ser que pasen muchos años y no cojo una bicicleta, pero cuando vuelva a coger la bicicleta, automáticamente me acuerdo de cómo es que funciona esa vaina. Eso se llama derecho de conciencia. Si yo aprendí a manejar un automóvil, o si aprendí a jugar fútbol o a jugar ajedrez, claro, puede que se me hayan olvidado ciertas cosas, pero si yo me pongo a jugar ajedrez, voy a jugar ajedrez. Eso se llaman derechos de conciencia, porque los recursos intelectuales me son entregados en el momento en que yo los requiera. Y como ya lo aprendí, entonces me los pueden entregar nuevamente. Eso aquí hace referencia a los aprendizajes que he tenido de vidas anteriores. Es decir, si en una vida anterior yo aprendí a ser multimillonario, en esta vida yo puedo decir, yo ya sé cómo serlo y voy a pedir que me entreguen esos recursos. Y hay otros aspectos que tienen que ver con la parte física, con la fisicalidad y principalmente con nuestro cuerpo. Tú estás diseñado para vivir 120 años en perfecto estado de salud.
con una apariencia de un joven de 20 años. Pero por la manera como cada uno de nosotros maneja su vida, empieza a traer lo que llaman enfermedades o ese concepto de vejez. Y pensamos que tenemos que envejecer, pero realmente nosotros no necesitamos envejecer y no necesitamos hacerlo porque estamos diseñados para poder cumplir nuestro propósito de vida en ese tiempo y en perfecto estado. Cuando nosotros salimos del balance, automáticamente traemos lo que se llaman las enfermedades. Y eso hace entonces que al romper el balance, la enfermedad genere una serie de situaciones que van a tener que ser tratadas. ¿Ok? Ahora, ¿qué espera el mundo de ti? El mundo de ti espera básicamente que tú seas ese canal de luz que trae la energía para transformar este mundo. Has visto que este mundo es un mundo lleno de negatividad y hay muchas cosas negativas. Hay guerras, hay hambre, hay desolación, hay tristezas, hay muertes. Bueno, hay muchas cosas. Nosotros estamos aquí para traer luz y para llenar de luz este espacio-tiempo-movimiento en el cual nosotros nos encontramos. Por eso necesitamos ser ese canal de luz para expresar el amor incondicional del Creador. Es decir, esa fuerza inconmensurable, llámala a Dios, llámala energía. Yo necesito bajar esa energía para poder transformar este mundo en el cual nosotros nos encontramos. Desde el punto de vista de la ciencia, lo que está haciendo un científico es manipulando la energía para poder plantear algo nuevo que ayude en el desarrollo del ser humano. Y por otro lado, al recibir esa energía, se debe transformar en algo distinto. Es decir, si la energía que yo estoy recibiendo es una expresión del amor universal, entonces yo debo transformar con esa energía algo del mundo en el cual yo me desempeño. Entonces, quien hace las veces de canal de luz es el aspecto masculino de cada uno de nosotros. Y quien hace las veces de recibir esa luz, o sea, de vasija y de transformar esa luz en algo totalmente distinto, es el aspecto femenino de nosotros. Por consiguiente, el hombre ha tomado la misión y la función de bajar la luz y de ser el proveedor y de ser la persona que entrega, y lo sabemos desde la naturaleza, quien entrega grandemente es el hombre cuando entrega más de 100 millones de espermatozoides para que aparezca un ser humano nuevo. ¿Y quién es la vasija que recibe eso? Es la mujer, pero no es una vasija pasiva, no es una vasija sometida según los planteamientos de la sociedad. Es una vasija transformadora, porque coge esa célula primaria y la multiplica y la transforma en un ser nuevo. Por eso es que se habla de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, porque es quien le multiplica esa luz, es quien le apoya en el proceso de desarrollo para que pueda impactar el mundo de la manera como debe hacerlo. Ahora, en el ejercicio de transformación de toda la negatividad que hay a nuestro alrededor, hacemos un proceso de rescate de chispas. Es decir, nosotros aplicamos nuestro libre albedrío para saber qué es bueno y qué es malo. Y ese libre albedrío lo que hace es llevarnos en la dirección correcta. Entender qué es lo correcto que yo debo hacer. En ese ejercicio, debo entender entonces que las situaciones que yo he vivido en mi vida están allí porque maestros vinieron a enseñarme acerca de algo específico. Si yo entiendo esa enseñanza, estoy rescatando la luz que hay en esa experiencia de vida, por dolorosa que sea. Y al hacerlo, entonces elevo la chispa y yo me elevo en mi condición de ser humano y en mi condición de alma.
¿Qué herramientas tengo entonces? Yo tengo una herramienta que se llama luz, que es la conexión que yo tengo y que me mantiene en el aquí y en el ahora. Si yo permanezco, si tú permaneces en el aquí y en el ahora, vas a poder bajar toda la luz y entender dónde está la luz. Pero si te diluyes en preocupaciones del futuro o en rencores o situaciones del pasado, entonces no estás en el aquí y en el ahora y no vas a poder la luz que tienes a tu alrededor. Entonces, tú eres luz infinita, tú estás construido de luz infinita. Tú estás hecho de polvo de estrellas, por consiguiente, tú eres la luz que ilumina el mundo. Y lo que espera el mundo de ti es que ilumines con esa luz y que transformes este mundo. ¿Con qué? Con tus talentos. Tú tienes talentos distintos a los míos, a los del vecino, a los del esposo, a la esposa, del hijo, a la hija. ¿Por qué? Porque necesitamos que cada uno de nosotros aporte. De la misma forma que hay células cardíacas, células musculares, células cerebrales, etcétera. Pero cada una tiene una función especial. Asimismo, cuando tú tienes la habilidad para, con esos talentos, utilizar tu libertad, es decir, tu libre albedrío, para tomar nuevas decisiones y plantear desde tu talento único y desde esos derechos de conciencia que ya tienes, plantear cosas nuevas para transformar. En ese momento estás utilizando tus herramientas y estás aprovechando cada una de las lecciones que has vivido en tu vida, porque las lecciones son tus herramientas. Finalmente, lo que tú necesitas es aprender acerca de la vida. Y esa comprensión te libera de la esclavitud de víctima. Porque cuando tú tienes esa actitud de víctima, eres un esclavo de las circunstancias. Pero cuando entiendes que tu propósito es transformar, transformas todo, incluso esas malas situaciones o esas cosas que te hicieron sentir mal o que te dolieron, las transformas en luz y en algo positivo. Nadie tiene la autoridad para hacer nada en tu vida, ni para crear o generar nada en tu vida. Ni siquiera el creador mismo lo hace. ¿Por qué? Porque tiene que permitirte utilizar esa libertad que él te dio. Tú eres el rey o la reina de tu creación y nadie puede pasar por encima de eso, porque eres rey y necesitas sentirte rey. O sea que tu propósito final de vida es ser el rey o la reina de tu creación y crear con el libre albedrío que tienes, utilizando las herramientas que tienes, esos talentos únicos y esos derechos de conciencia que te han sido entregados. Eso es lo que vienes realmente a identificar, que tú eres el rey o la reina soberana de tu reino y que tienes un poder, que el poder representa lo masculino y ese poder está conformado por esa sabiduría que tienes para crear un mundo maravilloso para ti y para los tuyos. O sea, tú estás aquí para hacer ese ejercicio de creación y para hacer un mundo maravilloso. Depende de ti. Y tienes además el control para poder controlarte en cuanto a los aspectos que no convienen para tu vida ni para la vida de las personas que te rodean. ¿Cómo lo haces? Ese es un aspecto femenino que utilizas a través de tu inteligencia, porque tú eres un ser inteligencia que escoge el camino correcto a partir de esa libertad de obrar. ¿Para qué? Para mantenerse en balance. Eso eres tú. Tú eres el rey y la reina de tu reino. Y el propósito de tu vida es serlo. Es reconocerte como rey, como reina, para mandar en tu mundo, para hacer que este mundo, esta vida, sea una vida mejor. Ese es básicamente lo que quería exponer. Así que muchísimas gracias por escucharme, por estar esta noche con nosotros y haberme permitido hacer este planteamiento.